Buen día, bienvenidos todos. Tengo el gusto de participar con ustedes de esta charla con los dos corresponsales de la guerra de Ucrania más jóvenes que ha habido de la Argentina, que son Carolina Amoroso y Joaquín Sánchez Mariño, que enseguida va a estar con nosotros, todavía no se conectó, pero ya está Carolina. Y quien los va a introducir. Buen día, Carolina, ¿cómo te va? Buen día, buen día. Como Bienvenida. corresponde, estaba muteada para que no entre el sonido ambiente en tu presentación. Muchas gracias, Pablo, por invitarme. Al contrario, muchísimas gracias por tu participación. Acá llegó Joaquín. Hola, Joaquín, buen día. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Estoy, por supuesto, desde un auto, porque estoy siempre desde un auto. Pero Es la estacionado. costumbre, ya lo tuyo. Bueno, Es la y les costumbre. voy a introducir a Javier Navia, Javier Navia, para los invitados que no son de la carrera, es profesor de la carrera, también es el editor jefe de la revista La Nación como periodista, lo leemos todos los domingos en la revista La Nación, y Javier fue, de alguna manera, tenemos la suerte, la coincidencia de que Javier fue editor de ustedes, fue jefe de ustedes dos en el diario La Nación, así que le cedo a él la presentación de ustedes. Buen día, Javier. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, buen día, Caro, buen día, Joaco. No te Qué debemos bueno verlos nada, aquí. no te debemos No, ninguna no, nota al entregada contrario. tarde. No, bueno, sí, la verdad tengo la suerte de haber trabajado con ambos en los comienzos de Caro, en una sección muy grande, información general que ya no existe, que era un poco de todo, de policiales a sociedad, notas de ciudad, y bueno, ahí andaba Caro, ya moviéndose muy bien. Y bueno, ya Joaco lo estuve editando en los últimos años en la revista de La Nación, después de un paso también interesante que él dio en su carrera cuando decidió ser precisamente freelance, empezar a colaborar con distintos medios, ser un poco su propio gestor también, lo cual es un desafío y que seguramente ahora él nos va a poder charlar algo de eso con nosotros. Yo quería hacer una presentación simplemente, después van a seguir con Pablo. Obviamente esta charla está centrada en la cobertura excelente que ellos han hecho de las primeras semanas de la guerra en Ucrania. Inmediatamente ellos, ni bien comenzó el conflicto, estuvieron allí, viajaron, incluso en algunos de los momentos más peligrosos para la capital ucraniana, Kiev, cuando estaba prácticamente sitiada. Por supuesto que esa experiencia extrema y dramática es lo que a todos un poco nos interesa como periodistas, como futuros periodistas, quienes hoy nos están escuchando. Pero creo que además de la particularidad del conflicto, creo que es interesante que después de esta breve presentación que voy a hacer de ellos, que ellos también nos cuenten cómo llegaron al día previo a viajar a Ucrania, ¿no? Porque ellos son dos periodistas jóvenes que están desarrollando sus carreras y han desarrollado la mayor parte de sus carreras hasta el momento ya en un periodismo que probablemente sea muy distinto al que yo mismo he desarrollado la mayor parte de mi carrera hasta ahora. Carolina, en el diario La Nación, antes de dejar La Nación y dar este paso que dio hacia TN, había estado dedicándose a la producción de contenidos audiovisuales en los inicios, en el germen de lo que luego fue la señal de noticias LN+. Hoy es una señal muy exitosa, con mucho rating, se habla mucho, se comenta lo que ocurre en sus programas, pero el germen de todo eso fue el desarrollo de una unidad de contenidos audiovisuales donde Carolina fue fundamental. Y subrayo esto porque tiene que ver con
con el desarrollo de nuevas habilidades periodísticas, distintas a lo mejor a las que teníamos en el pasado, muy cambiantes permanentemente, que requieren una actualización en el conocimiento de las diferentes narrativas que utilizamos hoy en el periodismo para llegar a las audiencias y contar una buena historia. Y Carolina lo tiene eso prácticamente de forma innata, ¿no? Ya en sus primeros años, además de haber sido una gran redactora, en el sentido más clásico, que seguramente eso le ha servido de base, luego se animó a ir experimentando y a ir desarrollando estas habilidades y en ese sentido la carrera la terminó llevando hacia la televisión y estar delante de una pantalla muy importante como es la de Todo Noticias, donde la vemos permanentemente, donde la vemos muy bien, pese a ser joven y ser una de las figuras más nuevas de esa señal. Tiene obviamente un desenvolvimiento muy natural. Eh, pero bueno, esa experiencia también, ese conocimiento de nuevas herramientas y narrativas es lo que también le permitió, en un lugar muy difícil para trabajar, como es una guerra, llevar a cabo su trabajo tan bien y que hemos seguido todos con muchísimo interés desde Buenos Aires. El caso de Joaquín es un poquito más grande, no más que Caro. Él tiene también una experiencia en un inicio en un periodismo más tradicional. Joaco comenzó, bueno, no sé si comenzó, pero por lo menos buena parte de su carrera como redactor fue en la revista Gente, un medio muy particular de la Argentina, donde se han formado muchos periodistas, pero también una revista volcada a un contenido, a lo mejor, si uno lo compara con lo que hace hoy Joaquín, eminentemente más frívolo. De hecho, en algún momento a Joaquín empezó a resultarle, ya que le quedaba un poco chico ese medio para lo que él quería explorar como narrador de historias, si bien ya se notaba en esas coberturas y notas que hacía, a lo mejor a personajes de lo que llamamos una farándula, o coberturas de temporada, se notaba que tenía otras inquietudes y que tenía un talento que le iba a permitir desarrollar, por supuesto, otro tipo de formatos periodísticos. Tenía inquietudes también porque le ha interesado siempre la poesía, por ejemplo, y empezó también a explorar nuevos formatos, ¿no? Tuvo no sé cómo, bueno, él ahora seguramente lo defina mejor, pero una experimentación con el formato de video, en narrativas que tenían que ver con poesía, filmando distintas personas que leían fragmentos de poesía, eso me lo acuerdo muy bien, fue muy interesante. Es decir, se ve también esa misma característica de tener esa inquietud, de ser inquieto y explorar cosas nuevas. Y eso lo llevó a lanzarse hacia ese abismo que es en la Argentina ser un periodista freelance, dejar de ser un periodista que está en relación de dependencia. Es muy difícil eso en Argentina, pero bueno, hay que tener mucha seguridad en uno mismo y en lo que uno hace. Joaquín no se equivocó. Ahí fue cuando comenzó a colaborar externamente con La Nación. Luego lo hizo con otros medios, como Redacción, que es un medio exclusivamente digital, donde también le permitió utilizar distintas herramientas digitales, y así llega a Infobae, el sitio hoy con más tráfico de la Argentina, donde es una suerte de periodista estrella, de allí porque siempre tiene coberturas muy destacadas y muy multimedias. Por eso, esto es un poco una introducción como para conocer un poquito a grandes rasgos su biografía periodística, pero quiero que ellos ahonden, antes de comenzar a hablar de Ucrania, de su carrera y de sus inquietudes personales y periodísticas hasta el día previo, ¿no? Hasta el día que tomaron ese avión hacia la cobertura que probablemente va a marcar sus vidas y sus carreras. Vendrán otras, pero esta fue la primera tan extrema, tan particular, tan de riesgo, tan humanamente comprometedora, pero eso no fue motivo del azar, ¿no? Hubo una búsqueda que se había iniciado mucho antes. Así que termino esta introducción y les cedo la palabra a ellos. No sé si querés empezar vos, Caro o Joaco, el que quiera, bueno,
a contar brevemente un poco cómo fue esta llegada a la escalera del avión, o a la manga del avión, que es muy interesante para quienes se están formando para ser periodistas. Gracias. Yo solo quiero protestar la cuestión de la edad. Creo que con ¿La Caro edad? somos exactamente contemporáneos. ¿Exactamente? No, no sé si exactamente, por ahí soy un mes más grande que él, pero Bueno. nada, Bueno, es que gracias por esa presentación. Creo que bueno, ¿no? Tenemos la pero te suerte de ves que más alguien nos conozca grande, con Joaco. ¿Cuántos años tenés, Joaco? 36. ¿Y vos, Carolina? Bueno, fíjate qué poco elegante Joaquín Sánchez Mariño, que me expone a tener que decir 36 años. De hecho, en rigor, yo soy unos días más grande que Joaquín. Bueno, Meses. Bueno, No, sí somos de agosto. Verdad, bueno. Nada, no lo aparenta, no lo para, aparenta. para mostrar que no respeto los códigos de la industria. Ninguno. Adelante, vos. Bueno, no, en lo particular estaba tratando de abrir la computadora para hacer algo más prolijo, pero me parece que voy a seguir así un tiempo. La verdad es que no sé qué. El raconto que hace Javi me parece muy justo. Eh, a la escalera de ese avión, en lo particular, yo llegué también como producto de esa, si se quiere, autogestión. Yo en el momento en que empieza la guerra, justo en este momento, que es en este momento también, estaba como empleado de Infobae. Si bien siempre fui variando entre ser empleado y ser freelance. Por un proyecto en particular de Infobae, el año pasado entré a planta, digamos. Entonces, cuando el comienzo de la guerra me agarra en Corrientes trabajando para Infobae cubriendo los incendios. No obstante, por ese origen de la autogestión es que cuando veo que comienza la invasión, la operación militar especial, le mando un mensaje a mi jefa, le digo quiero ir, a las 7 de la mañana me dice, bueno, no creo que mandemos a nadie, yo le insisto, le digo que creo que tenemos que ir, nada, me insistí un poco y seguí haciendo mi trabajo. A las horas me llama y me dice, bueno, volvé para Buenos Aires, te vas a Ucrania, y un poco fue, no porque naturalmente sucedió y Infobae pensó en mí para hacerlo, sino porque producto de esa insistencia entré, digamos, en la nómina de los que podían llegar a ir y de los que querían ir también. Entonces, eh, por eso lo resalto como esa cuestión de la independencia o de la autogestión, ¿no? Que tuvo mucho que ver en que fuera yo, no, no. ¿Cuántos eran en Infobae los que querían ir a Ucrania? No conozco el número, pero no muchos. Entiendo que había algunos que querían ir. eh, Entiendo que también que no muchos. Eh, pero bueno, el azar o lo que fuera, esta cosas de la vida, hicieron que me eligieran a mí. Yo también en el medio hablé con otra persona, y esto lo cuento también para resaltar que mucho de lo que se hace depende de uno, al menos en este mercado, que es que hablé con otra persona que no tiene que ver con Infobae, pero que es especialista en relaciones internacionales y justamente en conflicto bélico, que es Fabián Calle. Y Fabián sucede que también es un poco asesor de Infobae en algunas cosas, entonces en un Zoom yo había hablado con Fabián a la mañana, Fabián dice mi nombre, mi editora dice mi nombre. Bueno, cuestión, el empuje hizo que me ganara ese lugar, además de la confianza, obviamente, en este caso de Daniel Haddad y de mis editores. Entonces, cuando me dicen que sí, no tuve ni un minuto para organizar nada, volví, saqué el pasaje lo busqué yo, de hecho, también por estar un poco acostumbrado a este tipo de viajes y coberturas, me encargué un poco de todo y llegué al avión tratando de infidencia de alcanzar a Caro. Ella me tenía, como me tiene unos días de ventaja con el nacimiento, me tenía unos días de ventaja con la cobertura. eh, y me ponía ahí en el desafío de estar, digamos, con ella. Si bien somos amigos y la competencia entre medios no nos toca a nosotros, sí es importante entrar primero, o esos primeros días eran muy importantes para la cobertura, porque eran como los primeros días de conflicto, y que Caro ya estuviera ahí, porque Caro sale el mismo 24, ella lo va a contar ahora. A mí me ponía un desafío por delante.
pero bueno, quiso el destino que la combinación de vuelos y nuestros destinos cruzados me hicieran alcanzarla. Y bueno, después lo contará ella, pero pudimos entrar juntos. eh, y a partir de ahí, bueno, fue todo muy vertiginoso, pero le cedo la palabra acá a mi joven compañero. Camarada. Bueno, a ver, yo en realidad, para mí, Ucrania y el viaje a Ucrania empieza, te diría, hace algunos años que empecé a seguir de cerca lo que era la guerra del Donbass y un poco lo que estaba pasando en ese territorio históricamente arrasado que es Europa del Este. Nunca creo que terminamos de abrazar o entender bien eso, pero a mí me despertaba un interés muy profundo y terminé de entender estando en Ucrania que el interés que me despertaba eh, tiene quizás que ver con esta memoria de la sangre que llevamos todos los que por alguna u otra razón tenemos a nuestras familias y a nuestra propia historia atravesada por la vivencia de la guerra, ¿no? En mi caso, mis dos abuelos, mis dos nonos italianos. Pero además Europa del Este es un territorio particularmente arrasado y Ucrania lo es, ¿no? Hace algunos meses a mí, bueno, me toca conducir un espacio que amo, que es TN Internacional, que es el noticiero internacional de TN, y hacía ya algún tiempo que veníamos trabajando esta escalada de tensión al punto tal de que las últimas semanas exclusivamente el eje del programa, ¿no? O sea, era básicamente todo TN Internacional era sobre la tensión creciente en Ucrania. Previo a eso, yo me había tomado vacaciones en el mes de enero y haciendo zapping en un hotel, en un all inclusive en Brasil, veo que las cadenas internacionales ya habían mandado a sus corresponsales, a sus, sus enviados estrella, Clarissa Ward, ya estaban en Ucrania. Y me estaba escribiendo con uno de mis jefes porque estábamos trabajando en un programa que empezaba ahora. Y le digo, che, escúchame, mirá, CNN está desplegando su equipo allá. Y me dice, ya me estaba preguntando cuándo me ibas a decir que te querías ir a Ucrania. Esto un mes antes de la invasión. En la noche, la madrugada, nosotros ya veníamos dando, y a mí me parecía que la declaración de la independencia de los territorios, o del reconocimiento de la independencia de los territorios de Donetsk y Lugansk para Rusia era una estrategia que ya habían aplicado, digamos, ya se conocía de antes, pero para el Kremlin era la narrativa perfecta para justificar la invasión, y casi como medio obsesionada o tomada por el tema, insistía mucho de en cualquier momento, créanme, vamos a terminar trasnochando esto, acá va a terminar pasando algo. Pese a que muchas personas nos decían que era altamente improbable, incluso personas en Ucrania, fuentes que hemos consultado, que era altamente improbable, por ejemplo, que nos encontráramos frente a una invasión de gran escala, como la que vimos, ¿no? Y que Kiev no iba a ser blanco, y bueno, todas las cosas que se decían. Bueno, esa madrugada sucede lo que sucede. Yo estuve en el canal hasta las 11 de la noche, suena loco, pero con esta sensación de, che, esto está mal, estos despliegues, esto ya de por sí estaban circulando informes de la inteligencia norteamericana alertando sobre los ejercicios militares en Bielorrusia y en la frontera de Ucrania y Bielorrusia, ¿no? Que en definitiva termina significando la posibilidad de avanzar desde el norte y hacia Kiev. Bueno, resumen, madrugada de ese día, del 24, llaman por teléfono a la redacción, o me llaman por teléfono, no recuerdo, aire, y empezamos a sostener el aire con las imágenes que ninguno podía creer. Me acuerdo que yo tenía todas las pantallas que podían, las tenía abiertas y estábamos transmitiendo. Yo salía por teléfono. Ese día, la última salida que hice fue a las 3 de la mañana para TN. A las 6 suena mi teléfono nuevamente, era uno de mis jefes, venite ya a los noticieros de la mañana y estamos viendo cómo hacer para que viajes. Con 2 horas de sueño, voy, obviamente sin registro del sueño, sin registro de hambre, sin registro, porque yo supe en ese instante, esto es un hecho absolutamente histórico, también para mi camino periodístico, o sea, histórico por supuesto para la humanidad, pero esto va a marcar, incluso
tuviera o no que viajar, eso iba a marcarme y era una puesta a prueba y un desafío a nivel periodístico mayúsculo. Te interrumpo un ¿Sí? segundo, Caro. Te quiero hacer la misma pregunta que a Joaquín. ¿Cuánta competencia había dentro de TN, de los periodistas de TN, por ir a Ucrania? Desconozco, no. Pero no, bueno, una sensación. ¿Era muy disputado o nadie quería ir? Mira, hasta ese momento yo militaba mucho, estaba militando mucho el tema y venía llevándolo, digamos, yo el tema a Ucrania, básicamente porque me había agarrado como una obsesión personal con el conflicto, y además porque en TN Internacional lo veníamos cubriendo. Recuerdo incluso hablar con César Rodríguez, el productor de Telenoche, y decirle: César, hay que hacer algo de Ucrania, hay que hacer algo de Ucrania. También son temas muy complejos para explicar en el corto tiempo que muchas veces tiene un noticiero generalista, y me acuerdo que esa semana justo se habían abierto los espacios para de repente armar un video explicativo en Telenoche y demás. Sí, hasta ese momento, digamos, venía llevando mucho yo el tema en los distintos espacios, porque, bueno, me había pasado algo particular con el conflicto, ¿no? Desconozco si hubo otros pedidos, porque además se dio todo muy rápido. Pensá que yo ya a las 6 de la mañana de ese mismo día, o sea, a la madrugada habíamos estado transmitiendo las imágenes de la invasión, a las 6 de la mañana ya sabía que había una gestión para que viajara. Voy a los noticieros de la mañana y al mediodía me estoy yendo a Ezeiza, con lo poco que pude cargar en la valija. Mi papá me vino a ayudar, me fui a Ezeiza y llegué a ese avión con la certeza de que estaba donde yo quería estar. O sea, yo en eso nunca tuve una duda. O sea, lo que sí sentía es: che, tengo que estar a la altura de esto, tengo que estar a la altura de esto. ¿Qué valija se lleva a una guerra? ¿Cuánto pesaba tu valija? No tengo muy claro, pero debía pesar, no sé, 10 kilos, 11 kilos. Muy poca, no. Tres mudas de ropa tenías. Sí, un poquito más, ponele 12 kilos, pero yo tampoco puedo cargar tanto, entonces también yo trato de armar valijas acorde a mi capacidad de... ¿Y vos, Joaquín, qué te llevaste a la guerra? Joaquín, se me congeló. Bueno, seguí, Caro, pero ahora lo recuperamos. No, y también un poco lo que me pasa, Pablo, es que, o lo que pasaba, es que yo no soy corresponsal de guerra, yo soy una periodista que cubrió una guerra. Entonces, y que hace internacionales, y he hecho varias coberturas internacionales, algunas, bueno, una de las cuales me llevó a conocer a Joaquín en la frontera venezolana. Bueno, y algunas significaron estar en situaciones de hostilidad, entonces ya hay cierta experiencia, digamos, adquirida, pero la verdad es que no, digamos, mucho de lo que aprendí o de las cosas prácticas que fui incorporando, las fui incorporando en el hacer, ¿no? El otro día fui a un lugar... Convertiste en corresponsal de guerra desde el momento que llegás a la guerra y tenés que cubrir una guerra. Y no es un, digamos, no es un título, es un hecho. Claro, sí, yo tengo mucho respeto también por quienes hacen eso habitualmente, o sea, quienes tienen mucha experiencia en eso, no sé, Elisabetta o Rodrigo, no sé, el otro día hablaba con Rodrigo Abedé. Yo tengo mucho respeto por ellos. A mí me gusta hacer un periodismo, si se quiere, no existe la categoría, pero si te dijera el periodismo que a mí me interesa hacer y en el que he puesto foco en estos años, tiene que ver, bueno, con un periodismo internacional, pero esencialmente con un periodismo humanitario. A mí me interesa ese ángulo. Y eso muchas veces te lleva a trabajar en territorios hostiles, pero ese es el ángulo y la aproximación. Bueno, ahí Javier, creo que, no sé si lo perdimos a Javier y a Joaquín. Javier tenía reuniones en La Nación, donde está ahora, así que en algún momento nos iba a abandonar. ¿Estás ahí, no? No. Javi, no sé, pero yo... Bueno, está Joaquín. Joaquín, te preguntaba, ¿vos qué llevaste a la guerra? ¿Qué llevé como en la valija? O sea, ¿cómo fue tu salida? ¿Fue precipitada? ¿Fue organizada? ¿Fue programada?
Cuando uno va de No, no, viaje, normalmente averigua el clima, que yo, las condiciones, pero acá saber las condiciones de la guerra me imagino que no debe ser sencillo no, imaginarlo. no, completamente, me voy a poner una cosa, completamente improvisada, muy poca planificación. O sea, yo, como conté, estaba en Corrientes, volví para acá, tardé 12 horas en el vuelo, perdón, en el micro. O sea, llegué a las 9 de la mañana a Buenos Aires, tuve que hacerme un PCR, antígenos, armar una valija en 2 horas y salí para Ezeiza, por lo cual, de hecho, la valija que armé la dejé en Polonia. El día siguiente llego a Polonia, la dejé en Polonia 40 días porque era un absurdo Yo esa valija también. para entrar a la guerra. Llevé una cámara, Sony, que alquiló Infobae para que fuera con una cámara de buena calidad y un lente, o sea, la cámara, el lente y un lente más. Llevé mi computadora, dos celulares, el micrófono, ¿Teléfono satelital tenían? llevé un No, teléfono satelital. yo no. ¿O no? Sí, yo lo llevé, no lo usé nunca porque la verdad que hubo buena señal siempre en Ucrania. Ah, Eh, y bueno, después lo que no llevamos fue chaleco, yo porque no tuve tiempo de buscar ni logística, y Caro porque no lo dejaron pasarlo en el aeropuerto, digamos. No, lo conseguimos en Polonia, nosotros, el chaleco. O sea, lo que no llevamos desde Ezeiza, nosotros conseguimos en Polonia un chaleco anti-knife, como antipunzante. Había problemas para conseguir chalecos y cascos y nosotros tuvimos que conseguir en Varsovia, en Polonia. y después anduvieron con chaleco y casco los dos. Bueno, eh, yo obviamente que entré a Ucrania sin chaleco porque de vuelta estaban entrando y yo quería entrar rápido, entonces prioricé entrar y ahí mismo adentro me puse a buscar un chaleco que no conseguí, los primeros días no conseguí, y después Caro me prestó el suyo, porque yo iba para un lugar en particular y ella me prestó el suyo, eh, y varios días estuve con el de ella. No sé si después ella consiguió otro o la dejé sin, de No, hecho. no, no. Sí, ¿Cómo sí, sí. tramitaron internamente los miedos? ¿Qué hicieron con el miedo? ¿Tenían miedo y qué hicieron con el miedo? Eh, a ver, voy yo. Sí, que me parece que no tener miedo sería una total imprudencia. No sé si uno puede hacer bien este trabajo si no tiene miedo. Primero porque si no tiene miedo es que no está consciente de dónde está metido ni lo que está pasando a su alrededor. Es decir, con un mínimo de observación uno tiene que tener miedo, porque es como es un contexto sí, todo está dado para tener miedo. Eh, Ahora, en mi caso personal, en ningún Oh, momento pensé que no iba a tener miedo. sí. Fui preparado para tenerlo. He tenido miedo muchas veces en muchas coberturas y más o menos la experiencia me fue llevando a lidiar con ese miedo. Pero bueno, la idea de que estar ahí supone no tener miedo es completamente equivocada. Yo de hecho siempre fui muy de tener mucho miedo a muchas cosas. De chico era muy, por decirlo en términos elegantes, porque como dijo Javi, me gusta la poesía, yo de chico era muy, muy cagón. Y siempre lo fui tratando de pelear contra ese miedo, ¿no? Contra el miedo de ir a lugares que me daban miedo, y bueno, fui adaptando una especie de entrenamiento. Pero hay que también saber administrar, ¿no? Donde uno tiene que dejarse llevar por el miedo y donde uno tiene que ponerlo a un costado y moverse con temple. Es como una alerta, ¿no? El miedo, me parece a mí. ¿Vos, Caro? Sí, bueno, definitivamente estoy de acuerdo con Joaquín, ¿no? Mirá, yo conocí a un productor que estaba trabajando con Sol Macaluso y Simón, productor que tiene un montón de guerras encima. Y Simón me dijo, yo no trabajo con periodistas que no tengan miedo. Y me pareció como muy interesante, ¿no? O sea, obviamente que el miedo tiene ese doble filo, ¿no? Cuando te puede llegar a paralizar, pero sin dudas, yo creo que cuando vos ves
a gente huir tan desesperadamente. Vos ves el horror en los rostros de las personas y además es un éxodo como el que nunca viste en tu vida. Vos pensás que nosotros avanzábamos y a nosotros se nos venía un país encima, kilómetros de mareas humanas viniendo hacia nosotros y hacia el territorio en el que nosotros estábamos avanzando. Es imposible que eso no te estremezca. Que no te estremezca a nivel humano porque los ucranianos tienen estos rostros como a veces que parece que son impenetrables o muy duros, ¿no? En el contexto de la guerra, pero apenas te acercás, te envuelve como la ternura y la necesidad de contenerlos en su dolor porque están por estallar, es como le ve la lágrima contenida y hasta la furia porque han tenido que dejar todo atrás, y es imposible que eso no te mueva hasta los huesos. O sea, no, se te cambia para siempre algo adentro tuyo. Es como una cobertura como Ucrania te inaugura sentimientos, ¿me entendés? ¿Cómo marcabas tú? Vos querías hacer un periodismo más humanista, dijiste, ¿no? Lo vimos, además, te vimos en unas notas muy humana, bueno, esa es la palabra. Pero ¿cuál era tu límite para eso, para que no termine siendo una cosa sensiblera, sino algo de calidad? No sé, viste, lo vas viendo, me parece que el límite también es la sobriedad, viste, que tener ese viste, esa capacidad sí, de no sobregirar nada, porque además ahí ya todo es muy extremo. Eh, y yo te diría que sí, o sea, dejar que a veces tenés que dejar que la escena se cuente sola, porque en un escenario como eso se cuenta sola buena Pero parte tu del tiempo. sensibilidad, ¿cómo hacías para no dejarte gobernar plenamente por tus emociones? Es decir, también tenías que tener el control profesional de la situación. Sí, nosotros transmitimos mucho tiempo en vivo, ¿viste? Y entonces, bueno, hay algo de este ejercicio que lo tengo. O sea, no sé, nosotros cuando viajamos con Joaquín a la frontera colombo-venezolana, que él estaba trabajando para redacción y también para Infobae, en ese momento yo transmitía para TN, yo he llegado a hacer 12 salidas en vivo en un mismo día, y hay salidas que pueden llegar a durar cerca de una hora. Eh, hay un entrenamiento que tenés de producir ese distanciamiento porque además estás todo el tiempo en vivo. También el hecho de estar todo el tiempo en vivo después te producen como a nivel de energía un sobregiro que después es muy difícil bajar. Pensá que la última transmisión en vivo yo la hacía para dentro del prime time de TN a las 3 de la mañana hora de Ucrania, y como el prime time empezaba después de que había empezado ya el toque de queda en Ucrania y yo estaba muy estática porque no podíamos salir del hotel, necesitaba levantarme a la mañana para grabar material para mostrar en esos noticieros del prime time. Entonces, realmente el desgaste que se te produce es grande. Supongo que es en esa administración de la energía que aprendes un poco a poner distancia. Pero no te voy a mentir, la verdad es que la noche para mí era medio la hora de las brujas, ¿viste? No, a mí me costaba un montón dormir, me perturbaba mucho, alguna vez lo dije en estos términos y me parece que es así, y ensayar las líneas de tiempo de las personas a las que entrevistaba o que había visto, o que a mí me pasó mucho en Ucrania de detenerme en personas particulares, que podría reproducir como situaciones, rostros y escenas muy puntuales, con mucho detalle, porque me parece que Ucrania se cuenta en plano detalle, ¿viste? Se cuenta de a retazos. Digo, y hasta incluso me reviso y reviso lo que hacíamos previo a ir en el internacional y digo, bueno, hoy, ¿cómo lo haría distinto, ¿no? Habiéndome aproximado a ese territorio y entendiendo todos los matices que tiene esa realidad y ese país. Eh, pero sí, no te sé responder tu pregunta porque no estoy tan segura y no sería del todo honesto decirte que digamos, que yo tengo plena el switch y el dimmer de mis emociones, porque no lo tengo. Y porque muy probablemente es en parte cierta
propensión a que las cosas me pasen también por el cuerpo y por el alma, la que me lleva a sentir que tengo detrás de esto como una misión, ¿viste? Claro. A ver, Joaquín, ¿vos cómo manejaste este tema? El tema de la sensibilidad, la permeabilidad, las emociones. Creo que, bueno, no sé si hay gente ahí que tiene como herramientas y que las maneja de modo consciente. Yo creo que eso sucede, ¿no? Como que uno está ahí, los días son muy intensos, muy, todos los minutos del día son ocupados para algo de la tarea. Entonces, en mi caso particular, no tenía o no sentía tener una administración consciente de lo que estaba, de cómo llevaba mis emociones. Bueno, Procuraba, ahí tendría que preguntarte también si tus jefes en Buenos Aires te daban indicaciones en ese sentido o vos eres autónomo. en el sentido del sumario o en el sentido de cómo manejarlas, de cómo No, cubrir, digamos, de la cobertura. después vamos a hablar de las posiciones y del sumario. Yo me refiero exclusivamente ahora al tema de la sensibilidad frente a las atrocidades de la guerra y a cómo vos tramitas eso de manera que sea sensible y no sensiblera. Bien, bueno, yo creo que ahí me dieron bastante de autonomía. Creo que algo se vuelve sensiblero cuando uno trata de exacerbar sensibilidad donde no la hay, ¿no? Cuando uno resalta algo que no está ahí, entonces se vuelve sensiblero porque está tratando de forzar, ¿no? Como la musiquita emotiva en una novela. En Exacto. Ucrania todo daba, todo era sensible. O sea, vos podías decirle a alguien qué edad tenés, te decía 22 o 20 y ya era terrible la situación, porque esa chica de 20 por ahí estaba cargando una AK-47 y estaba entrenándose en combate urbano. Entonces, eso ya es sensible. No hace falta mirar a la cámara y decir, esta Sí, chica sí, de 20 años está... sí, Pum. sí. Entonces, creo que, insisto, todo se daba como muy de manera natural. Supongo que con lo que llegó cada uno ahí, con el entrenamiento, con la formación, se daba muy de manera natural. No había tiempo de cuidar, porque en mi caso por lo menos, de cuidar mucho la nota. Escribí casi 40 notas, una por día casi. Entonces no tenía tiempo de revisar la nota, pensar si estaba siendo exagerado o no con la emotividad. Trataba de despachar, por decirlo de algún modo, de despachar no en términos de sacarme encima, sino de mandar la nota. Y entonces ahí creo que el equilibrio era como muy intuitivo. Yo no trataba de no hablar ni con mis amigos ni con mi familia de lo emotivo, digamos. No, no es que cuando en mis conversaciones privadas decía, hoy vi esto, estoy mal, estaba como lo tenía muy cerrado y hacía mi trabajo. ¿Con qué frecuencia hablabas con tu familia? Bueno, con menos frecuencia de la que mi madre querría, pero con más frecuencia de la que yo querría. Es decir, por ahí ya me mandó un mensaje, yo le decía, estoy en la calle, te hablo cuando vuelvo al hotel, y cuando volví al hotel le decía, vieja, hoy vas a haber publicado algo que te va a asustar, no te preocupes, si está publicado es que está todo bien. Y un poco esa era la comunicación, como más de parte, ¿viste? De estoy bien, hoy hice tal cosa, voy a tal lugar, pero no Tu tanto madre de... sufría. Mi madre Sofía, por supuesto. Eh, Supongo que los padres de Caro también, pero en mi caso no conversaba casi, informaba. Claro, Eh, Bueno, yo en un momento le dije a mi papá, apagale TN, mamá, porque la estaba pasando mal mi mamá en un momento, ¿no? Y eso también, ¿no? Juega para nosotros, porque obviamente que, nada, el límite también hay, no sé si es un límite, pero hay un condicionamiento que impone también el cuidado de las personas que queremos, ¿no? Igual, de todos modos, yo lo que trataba de hacer era como una complicidad con mi papá, de por ahí mentirle la fecha, mentirle el regreso o mentirle alguna situación a mi mamá, una mentirita piadosa para que no se angustiara de antemano, ¿no? Para que no le generara cierta ansiedad. Recuerdo que cuando viajamos, que obviamente el objetivo era llegar a Ucrania, le dije, decirle a mamá que nos vamos a quedar en Polonia.
de última, después le vas diciendo con alguna, digamos, con cuentagotas, lo va a ver en la tele, pero después le vamos diciendo. Obviamente, imagínate que cuando vio el Grab y yo en el colectivo TN en Ucrania, claro, se terminó. Pero digo, si podés no alimentarle la ansiedad a la persona que está acá y que está lejos, bueno, siempre es mejor, no es una obviedad lo que estoy diciendo. ¿Vos mirabas las redes sociales? ¿Eras consciente de que vos estabas mucho en las redes y la gente opinaba muchísimo sobre tu trabajo, sobre todo en Twitter? El 99,5% de las opiniones eran muy favorables. Bueno, vos sabés que eso me empezó a llegar estando allá, pero sí, o sea, obviamente que estoy agradecida de que la gente haya respondido bien, eso está bueno. Pero bueno, también es cierto que a mí, sobre todo en los primeros días, no sé, me pasó que realmente lo que estábamos viendo era una tragedia de una dimensión eh, que, que no se puede imaginar, no se puede agarrar, ¿viste? Como, sobre todo eso, sobre todo en esos primeros días donde nadie sabía nada de lo que podía pasar, y cuando vos ves a un país entero huyendo, a gente abarrotándose en una estación de tren, a mujeres totalmente enajenadas, con sus hijitos, a las criaturas como a veces como hieráticas, ¿viste? Que no se movían, no hacían nada, no. Eh, es, es muy perturbador, esa es la palabra. Y, y eso, yo no creí que íbamos a vivir un tiempo histórico en el que esto volviera a pasar, porque es un trauma actualizado. Lo que quiero decir con esto es que también todas esas cuestiones que forman parte de la minucia del hacer cotidiano, periodístico, acá, sobre todo en la Argentina, pero sí, pero en todo, porque lo que hacemos es público, cobra una importancia bastante relativa en ese contexto, ¿no? O sea, y eso. Y después, también, bueno, eso, te empiezan a agarrar preguntas fundamentales sobre el propio hacer periodístico mientras lo estás haciendo y no podés parar de hacerlo porque todo el tiempo tenés una demanda constante, como decía Joaquín, cada minuto de tu día de vigilia, que es una vigilia muy larga, digamos, porque pasás mucho tiempo arriba y muy activo, estás trabajando. Y al mismo tiempo, como sabés que lo que estás haciendo es un documento, porque tu cobertura se convierte en un documento, te empezás a hacer preguntas sobre si estás o no a la altura de eso, de pasar o de que tu trabajo sea parte de una gran misión que es contar esta historia, ¿no? Claro. Joaquín. Me perdí El tema es la evaluación de tu trabajo, la repercusión en las redes, las opiniones y también, obviamente, la opinión de tu jefe. Se nos congeló Joaquín. ¿Qué pasó? Bueno, hasta que vuelva Joaquín, Caro, te hago entonces otra pregunta. Creo que, no sé si te llegué a preguntar. ¿Con qué? Ahí estoy. Dale, te oí. Sí, no, se me congeló. Decía que a veces si uno compara con los jefes, Twitter es piadoso. Así que trataba de... Sí, seguía la repercusión para saber si esa intuición que yo tenía de lo que era importante o interesante se ratificaba, digamos, en la gente. Generalmente cuando había una historia que a mí me conmovía mucho, yo sabía que al momento de compartirla, decía, esta historia debería llegar a mucha gente, debería conmover, y funcionaba. A veces no había como esa consecuencia entre lo que yo pensaba y la realidad. Pero con mi jefe la conversación era muy de trabajo, ¿no? ¿Viste esas cosas que tienen los editores de no se les cae un halago ni de casualidad? Así que como entiendo que son una especie de ese estilo,
íbamos para adelante. Trabajaba y era que la nota, que esta nota, pragmático. Y con relación, Joaquín, a tus pares, a los otros corresponsales que tenés al lado, la competencia, ¿cómo funciona en una guerra? Bueno, hay algo que es como muy, muy cómodo, que es la competencia con el periodista extranjero, que no hay una competencia ahí, hay mucha camaradería, porque como son mercados distintos, de hecho yo trabajaba como fui solo, estaba completamente solo, hacía alianzas, trabajaba por ahí, alquilaba un auto con un periodista de Estados Unidos, uno de Francia y uno de El Salvador, y me movía con un grupo de colegas de otros países. Un colega alemán después me da mi chaleco antibalas final, me lo da un colega de la televisión alemana, con muy buena onda, mis amigos de una española. Ahora con los argentinos, mi experiencia fue entrando con Caro, que fue una, digamos, no aplica porque somos muy amigos y fue una camaradería total, te digo, me dio su chaleco, o sea, dormí con ellos la primera noche, dormí con todo el equipo de TN en su departamento. O sea que ahí hubo mucha camaradería y tenía que ver con que había conciencia que estábamos entrando en un lugar excepcional, peligroso, y que no había lugar para esas mezquindades. Y después no tuve mucho encuentro con otros colegas argentinos. Estuve unos días con el equipo de Nelson, Gonzalo Sánchez en Kiev, coincidí unos días en mi segunda ida a Kiev, con la mejor, digamos, ahí yo estábamos medio contramano, porque yo ya había estado en Kiev 15 días, entonces ya no estaba buscando lo mismo que ellos, entonces no lo experimenté con Elisabetta, no coincidí, digamos, quiso el destino que no nos cruzáramos, así que bien, digamos. Carolina, te escucho. Sí, bien. Nosotros, bueno, pudimos entrar bastante rápido, entonces pudimos hacer varias cosas y nos manejamos de manera bastante autónoma porque quizás ya había algunas cosas que habíamos hecho cuando empezaban a llegar otros equipos, sobre todo de Tele Argentina. Nosotros éramos un equipo de 5, ¿no? Camarógrafo, asistente, productor y productora local, Jania Boisla. Fuimos avanzando, el productor era Gonzalo Báñez, el camarógrafo Osvaldo Toto Berizo y Rodrigo Sánchez Miguel, el asistente. Entonces también nos movíamos por la cantidad de personas que éramos, como una célula bastante autónoma. Algunas cosas hicimos con el equipo de Clarín, algunas cosas nos cruzamos con el equipo de C5, C5 una vez estaba en un punto en el que estábamos nosotros, pero fuera de eso, una cosa muy puntual, un día con los chicos de Clarín y otro día con los chicos de C5, te diría que el resto del tiempo, para nosotros fueron en total 20 días, 21, fue bastante, digamos, nos movimos de manera bastante autónoma. Con respecto a la competencia, a mí, y esto lo digo en términos bastante reales, es tan transformadora, tan distinta la experiencia. A mí realmente no me pasa por ahí. Me pueden pasar otras cosas, o otros fantasmas, puedo tener otras pequeñeces, pero no me pasa por ahí, no me genera, viste, esta cosa de amarrocarme tal nota o tal dato para que no llegue tal colega a tal ciudad que acaba de ser blanco de tal cosa y entonces que pueda haber un impacto mayor. No, de hecho, no, o sea, me parece que esta idea de que somos una cofradía y de que la lógica de la competencia puede regir a los medios para los que trabajamos, pero no a nosotros en nuestro vínculo, sobre todo porque estás en una situación en la que esos lazos se necesitan, porque por sobre todas las cosas lo que tenés que entender cuando entras a un lugar así es que siempre se tiene que anteponer tu persona a cualquier otra cosa, ¿no? O sea, primero a la aproximación con los otros que están sufriendo y también a la aproximación a los colegas, ¿no? A mí eso, viste, vos preguntabas recién por la sensibilidad y cómo se manejaba la sensibilidad. Yo creo que también nos tenemos que preguntar cómo se maneja la canallada en espacios como
como esto, ¿no? Porque hay a veces o cierto riesgo ante situaciones como esta de espectacularizar la miseria de los otros. Y eso creo yo que es más un problema. Digo, que quizás te tome cierta emocionalidad ante una situación así es hasta previsible. Ahora, me parece que a lo que sí que hay que estar atentos es que ante estas situaciones tiene que salir la mejor versión de nosotros mismos. ¿Lo decís por algo en particular o de la canallada? ¿Que estás pensando en algo? No, estoy pensando en que cualquier situación de sufrimiento extremo, que cualquier situación de sufrimiento extremo nos obliga a ser muy estrictos a la hora de aproximarnos al otro. Nosotros tenemos que entender que el otro, el que está ahí en esa vivencia tan extrema, está por sobre todas las cosas siendo reducido en su humanidad y en su dignidad, está siendo humillado. La experiencia de la guerra es, en buena medida, y por sobre otras cosas, es un montón de cosas, ¿no? No quisiera rankearla, pero es una experiencia de humillación muy, muy profunda. No entenderlo, bueno, nada, es un problema que muchas veces nos lleva a esto, hasta revictimizar a la gente, ¿no? Y digo, me la hago para mí, a mí misma y la hago en general a la pregunta, ¿no? Cuando vos ves la desconfianza con la que, no sé, a mí me costó horas poder entrar a una maternidad en la que estaban recibiendo a mamás que huían de las ciudades más asediadas y básicamente estaban teniendo partos tremendos porque los bebés nacían prematuros, entraban en terapia intensiva, ellas estaban en estado de shock, y me costó horas convencer a la directora de esa maternidad de que no iba a ir a asediar a esas mamás, que solamente quería mostrar lo que estaba pasando. Finalmente pude entrar. Pero la razón por la que probablemente me costó horas y la desconfianza de esa mujer probablemente tenga que ver con que en alguna otra instancia la situación se ha utilizado para generar de eso un espectáculo. Y nosotros tenemos que ser muy conscientes de que ahí no puede salir. Todos tenemos, no sé, una parte más oscura de nosotros, todos tenemos claroscuros, pero en esa situación no puede salir nunca el canalla que habita en nosotros. Bueno, una última pregunta les quiero hacer y paso a las preguntas de los chicos. El tema de la objetividad o la famosa frase de que en la guerra la primera víctima es la verdad. ¿Cuánto les pesaba a ustedes? Empecemos por Joaquín. Bueno, no sé si me pesó, pero la ratifiqué bastante. Yo traté de ir lo más cerca posible de ciertas circunstancias y aún estando abajo de los bombardeos se vuelve muy difícil constatar con rigor cierta, ¿no? La veracidad la veracidad de las cosas. Es decir, uno está en un bombardeo, en un lugar donde se están línea de frente entre rusos y ucranianos y no sabe quién tiró el misil que acaba de caerte cerca, porque no podés, como hacen las organizaciones de derechos humanos o la ONU, ir a constatar la marca del resto del misil, porque eso se hace después, ¿no? Cuando vas buscando las marcas del resto y vos podés identificar, pero en el momento no podés ir a ver, la esquirla está caliente, no podés ver las manos, no podés. Entonces hay cosas que, aún estando ahí, son imposibles de chequear y hay algo de eso, de que se vuelve muy imposible dar siempre. Yo estuve en la estación de Irpin grabando cómo evacuaban los civiles y terminamos abajo de un bombardeo, digamos, caían las bombas por todos lados. Entonces yo puedo constatar, sí, los civiles estaban evacuando en un corredor que era todo menos humanitario. Eso lo puedo constatar. No puedo constatar el misil que cayó a 20 metros, quién lo tiró, porque estaba en un enfrentamiento. O si el tiroteo que escuchaba era ucranianos repeliendo a los rusos o al revés. Ahora, la objetividad también a mí me parece como muy difícil desear eso o aspirar a eso en un contexto en el que estás viendo permanentemente historia de vida de gente que están siendo atacados de la nada, ciudades bombardeadas, civiles, gente a la que se le muere la familia, que tiene que dejar su ciudad. Uno está metido en esa tragedia, uno es parte de esa tragedia en el sentido de que vivís con esa gente. Entonces yo pensaba, a mí no me pidan que a mí no me conmueva, que no hable con total convicción de que los ucranianos son las víctimas. Ese análisis pueden hacerlo desde un estudio, desde la redacción,
Y pueden contrastar lo que yo muestro, lo que digo, con una opinión más macro que diga tal vez esto es solo una parte de la historia. Y está bien, pero a mí en terreno me parecía imposible o muy impostado hacer como que, bueno, era el dolor de estos ucranianos es relativo, hay que ver también el dolor de los ucranianos prorrusos que fueron oprimidos durante 8 años por los ucranianos, está bien, eso es parte de la historia, pero a mí en terreno me parece que no era mi lugar aspirar a eso porque iba a ser más una pose que una cobertura Clarísimo, honesta, entonces... clarísimo. Caro, sobre este tema. Yo creo que hay que entender las limitaciones que tiene uno contando, que por supuesto son las limitaciones que impone el recorte que haces en el momento en que realizas una cobertura y las decisiones que tomás, y entender que cuando vos estás sobre todo en una etapa muy inicial de un conflicto tan complejo de estas características, lo que vas a contar son retazos, retazos que por supuesto constituyen una historia, pero vas a contar retazos. Me parece que ahí está una cobertura, o al menos la que intentamos hacer nosotros, eh, está apoyada en el peso de lo testimonial, en el peso de las historias y en el peso de lo que podemos contar en función de lo que vemos, de la crónica. Querer en los primeros 20 días o en los primeros 40 días, en el caso de Joaquín, contar, analizar, hacer un balance, contrarrestar responsabilidades y culpas de un lado y otro, no solo no es honesto, sino que es imposible en un escenario de esas características. Y creo que la cobertura sí, más honesta posible es eso, es la de descansar en las historias. Y las historias son un poco una kriptonita en una guerra que es también de narrativas, ¿no? Las historias son la kriptonita de esas narrativas, porque cuando vos ves a una chica que no puede escuchar el ruido de un tranvía porque viene de Irpin y tiembla y tiene los ojos inyectados de terror cuando te está hablando y tiembla cuando escucha el tranvía, no hay mucho para decir sobre el lugar desde el que está huyendo, ni para cuestionar. Es ponerle el micrófono, mirarla y darte cuenta de que ahí hay una humanidad que está siendo arrasada, ¿no? Es eso lo que está pasando. Mireia Viacaba, que nos está siguiendo desde París, pregunta, ¿cómo se vuelve después de estas imágenes de guerra? O sea, estamos hablando del después. ¿Claro? Sí, yo no sé, yo estoy un poco perdida desde que volví. Pero bueno, supongo que igual yo vivo un poco perdida, y después me voy encontrando de a ratos y después me vuelvo a perder para volver a encontrar. Se vuelve con una enorme sensación de vacío, primero en cuanto a la misión periodística, ¿no? Uno tiene la sensación de que fue parte de algo tan grande que bueno, que no hubiera querido volverse más, ¿no? Que hubiera querido quedarse allá a seguir contándola. Se vuelve también transformado en tus prioridades, pero también con la dificultad de abrazar como importantes cosas que antes de irte te parecían importantes y constituían buena parte de tu rutina, y hoy no logras encontrarle sentido. Se vuelve con una enorme sensación de sinsentido y se vuelve bastante menos ingenuo. Y eso para mí también fue como un duelo. Javier, ¿vos tenés secuelas psicológicas o, digamos, la pregunta de Mireia en realidad es cómo se vuelve de estas imágenes? Yo, sí, supongo que las secuelas, viste, cuando uno habla de estrés postraumático, que no es lo que tengo yo, creo que Caro tampoco, pero el post no es inmediatamente después, el post es en cualquier momento después de. Entonces las secuelas creo que las vamos a ir descubriendo. Yo sí volví consciente de que hay cosas que me hicieron bastante mal y que estoy transitando a mi manera, con recomendaciones de algunas terapias en particular, que me parece que si hay algo que podemos aprovechar con la evolución
¿no? De los conflictos es que ahora ya sabemos que no tiene sentido volver y encerrarse en un cuarto y no hablar, porque hay que trabajar esos traumas o esas imágenes que uno vio. Y yo soy un hijo de la terapia, entonces estoy ahí. De hecho, después de acá de esta charla voy a una terapia nueva que me recomendaron para ir limpiando algunas imágenes que, como yo soy bastante armado emocionalmente o con el cuero duro, no se filtran tan fácil, entonces tengo que hacer el trabajo porque salgan. Pero bueno, es una Acá respuesta que por ahora es más fácil responder Roxana en un año. Mariani. Roxana Mariani pregunta cuál fue la situación más difícil que les tocó abordar en esta cobertura. Empezamos por vos. A mí lo que más me costó ver y lo más difícil de tramitar internamente fue entrar a Bucha a los 2 días que se fueron los rusos. Yo lo que contaba antes de los bombardeos y de la evacuación fue en Irpina, ahí al lado de Bucha, son 2 ciudades pegaditas, como si dijéramos Martínez San Isidro. Y había estado ahí cuando evacuaban, no había podido entrar porque nos habían repelido bombazos, pero y era una situación muy apocalíptica. Y ir 30 días después, cuando se habían ido los rusos, primero entré a Irpin, y fue fuertísimo porque vi el lugar al que no había podido entrar, una fila de autos, de 200 autos calcinados, digamos, y vi el infierno que estaba ahí adelante, ¿no? Lo entendí como que volvió todo. Y fue una imagen muy impactante. Y después fui a Bucha, donde estaba, los días que estaban los cuerpos en las calles, la ciudad completamente destruida, un sótano con 5 cuerpos metidos ahí adentro, con las manos atadas. Caminar por ahí, encontrarse con gente que recién salía de la calle y miraba para afuera como diciendo ya se fueron los rusos, o que me señalaba dónde estaban los cuerpos, todavía no sin levantar de las calles. Eso fue lo que más me costó, lo más duro de ver, lo más duro de contar y lo más duro de limpiar también, porque tuvo que Carolina, ver ¿cuál fue con... la Te situación? diría, mira, te diría que tengo 3 imágenes que se me vienen. Primero, la entrada a Ucrania, ese mar de gente en el asfalto, con frío, el éxodo de las mujeres solas, que además yo no podía evitar pensar que esas mujeres son mujeres de mi edad, de la edad de mis amigas, con esas criaturas huyendo, mucha gente también mayor. Ese éxodo, mira que cubierto Venezuela bastante y la crisis humanitaria en Venezuela, y, y no había visto nunca algo así, ¿no? Además todo teñido de ese gris plomizo sí, y de esa memoria histórica también que tiene ese pueblo. Diría que eso, la estación, me acuerdo el primer día, la estación de tren, que sonaron las sirenas cuando estábamos allí, la gente abarrotada en los andenes para subirse a una formación. La segunda imagen es la de una mamá que se había desplomado en el piso, una mujer de unos 20 y pico, 30 años, que se había desplomado en el piso porque le estaban diciendo por teléfono, lloraba y gritaba, y su criatura, que tendría entre 6 y 7 años, la miraba pasmada y le gritaba, mamá, mamá, y la mujer no podía registrar a su propia criatura porque le acaban de decir que habían matado a su papá. Esa imagen no me la borró nunca más porque nos quedamos un rato, ni siquiera me acuerdo cuánto tiempo con ella. Terminamos ofreciéndole ayudarla a pasar a Polonia. Y la mujer nos decía, no, nosotros nos quedamos porque esta es nuestra tierra, este es nuestro país. Y la tercera instancia tiene que ver con entrar a una ciudad vaciada, que en mi caso fue, Joaquín llegó a Kiev, pero en mi caso fue Zhytomyr, que es una ciudad que queda a 1 hora y media de Kiev, donde se fue cerca del 40% de la población de la ciudad porque había sido muy bombardeada. Bueno, llegamos a un edificio que tenía como un cráter en el medio, un edificio residencial al estilo Dormi. Primero en la ciudad no había, me llamó la atención que no había prácticamente mujeres, eran hombres y armas, era lo único que se veía, todo absolutamente cerrado, y estos recordatorios del horror que eran estos puntos, una escuela, un edificio que habían sido bombardeados. Y cuando llegamos al edificio, bueno, hacemos la salida en vivo, había sido el último blanco, ¿no? Este edificio residencial, juguetes alrededor, una placita de juegos,
libros, te das cuenta que ahí había, bueno, un montón de vida arrasada, ¿no? Y cuando me estaba yendo, miro al piso y veo un muñequito que es un personaje que es Ramón de Trolls, ¿viste? La película Trolls. Y yo tengo un Ramón en mi casa porque mi sobrina Juana, cuando venía a quedarse acá, íbamos al McDonald's, se sacó en la cajita feliz un Ramón y ella ama a ese personaje. Lo levanté y automáticamente, además de que me vino la identificación y me vino ella, ahí automáticamente supe que la parte de mí de la que me estaba despidiendo en Ucrania era en buena medida esa parte cándida o diáfana, o que cree que el mundo es un lugar mejor del que probablemente es, ¿no? Y me traje a ese Ramón como recordatorio también de que Juana siempre está conmigo, y también como recordatorio de que hay cierta ingenuidad perdida, ¿no? Cuando uno entra en esos lugares que son un baño de pasado también, ¿viste? Dice Loli, hola, los admiro mucho a ambos y un placer ver a Javier Navia, excelente profesor. Javier ya a esta hora está en una reunión en La Nación, por eso no pudo seguir participando. Dice Oriana Luna, ¿qué aspectos importantes debe tener en cuenta un periodista en una cobertura de guerra? ¿Te querés contestar, Caro? Sí. No, yo te diría... Sintética, porque estamos ya en los minutos finales. Sí. No, mira, te diría que anteponer tu persona. Siempre anteponer tu persona. Sí. Sí, entender que ahí vas a ganar más. El conflicto te desborda por su complejidad. No vas a poder abrazar toda la verdad toda, porque todo se está desarrollando y es mucho más complejo, y siempre lo que vas a ver es un recorte, pero anteponer tu persona, ¿no? La intuición de lo que humanamente debes hacer en ese momento, y seguir eso. Joaquín, Victoria Ramírez dice, si crees que la experiencia de ver tantas atrocidades te hace ser de alguna manera más humano, en el sentido de que te abre los ojos a pensar que todas las personas no somos tan distintas unas de las otras. Yo creo que no hay nada bueno, no hay nada, ningún aprendizaje en ver eso. Yo quiero creer que llegué ahí ya humano, y el desafío es salir de ahí humano todavía. Creo que no te hace más humano, sino que todo lo contrario, te puede llegar a aproximar a la monstruosidad. En ese aspecto a veces no funciona el contraste, ¿no? Pero sí recordar, por ahí te hace recordar por qué eso está monstruoso, pero el desafío es salir de ahí, como te dije, humano todavía, porque no, como esa idea un poco optimista de que uno puede salir, de que uno puede aprender algo o ver algo luminoso en el horror, a mí por lo menos no me pasó. Parece que es todo atrocidad. Y para sumar un segundo rápido a lo que dijo la otra chica de que hay que llevar una cobertura de guerra, mi consejo fundamental es logística, que en lo que tienen que entrenarse, más allá de lo que dijo Caro, que tiene que ver con cómo abordar el conflicto periodísticamente, a nivel pragmático, logística. Entrenen en logística. Para mí, el 80% de la cobertura de guerra es logística. Carolina, ahí vos contabas recién que a vos no te dieron teléfono celular. Te quiero hacer una pregunta bastante... Satelital. Perdón, teléfono satelital, quise decir. Una pregunta práctica. Los recursos económicos, la plata que te dan y la facilidad para comprar la comida y todo eso, ¿se te hace sencillo o es una complicación más? A ver. Hola, sí. No. La verdad es que teníamos los recursos, nosotros estábamos bastante bien equipados, estábamos muy robustos en cuanto a recursos económicos y demás para poder realizar la cobertura sin ningún problema. También nosotros salimos tan de apuro que bueno, nada, eso, el teléfono satelital, esas cuestiones,
nada, fuimos, la verdad que después el equipo que hizo el relevo sí tenía teléfono satelital, pero bueno, nosotros la verdad que priorizamos subirnos al primer avión que nos llevara a Varsovia y allí conseguir los chalecos y los cascos. Así que eso fue un poco. Perdón, ¿Sí? anteúltima pregunta, Joaquín, quisiera saber, dice María del Rosario, ¿qué opinan acerca de que los medios ya no tienen como tema central la cobertura de la guerra? Si bien se sigue hablando, podemos ver que no se informa tanto como en los inicios del conflicto. Y sí, eso creo que tiene que ver desgraciadamente con el modo en que consumimos como sociedad y cómo los medios también, no sé qué está primero, no sé, huevo o la gallina, pero yo tengo la triste teoría de que acá no es que importó la guerra, sino que importó el espectáculo de la guerra y que en tanto se volvió algo habitual ver un bombardeo, dejó de tener interés para la gente. Creo que sigue estando en los portales internacionales, bajó muchísimo y siempre fue una gran tarea de los periodistas defender sus temas, ¿no? Poco estamos en esa, siempre tenemos esa condena los periodistas, de tener nosotros que defender los temas, convencer a los editores, tratar de ganar espacio, subir las notas para que todavía tengan relevancia. Eh, sí, es cierto lo que pasa y es bien difícil y creo que tiene que ver con eso, con que de repente nos acostumbramos al espectáculo y ya no le damos la trascendencia que tenía antes. Y que Claro. obviamente se corrió de la capital, ¿no? Y que volvió a hacer la guerra que era antes. Eso también tiene que ver con... Cerraría con esta pregunta, Carolina, de Federico Molina. Me parece muy interesante lo que dice. ¿Es cierto todo lo que se dice en los medios respecto a la guerra o se distorsionan algunos datos y noticias? O sea, yo lo que les preguntaría, a partir de la pregunta de Federico, es ¿cómo ven ustedes la guerra al volver, al haberla visto, al haberla vivido? ¿Cómo ven ustedes la cobertura global de la guerra? ¿La tenemos que creer o tenemos que desconfiar? Yo creo que cierto nivel de escepticismo o de desconfianza es sano para contrastar información, siempre. O sea, como... a ver, yo creo que lo que es importante es entender que, primero, que hay una guerra narrativa en simultáneo con la guerra real o con la guerra concreta, ¿no? Bueno, es bastante concreta la guerra narrativa. Y en segundo lugar, me parece que hay, y sobre todo en América Latina y sobre todo en la Argentina, cierta propensión a las visiones absolutamente esquemáticas. Por eso nos cuesta tanto leer este conflicto que tiene tantos matices, ¿no? Entonces, me parece que es saludable, no siempre y cuando, por supuesto, sean medios confiables, contrastar puntos de vista. Y también a mí me pasa, ¿no? O sea, me toca conducir un espacio de especialidad, digamos, si se quiere, o un espacio especializado en internacional. Eh, y en esos espacios, tanto en el que hacemos nosotros como en muchísimos otros, se le pone justamente mucho trabajo a hablar con gente que le ha dedicado su vida y a dar con gente que le ha dedicado su vida, mucha gente que está en territorio, pero otra que no, que le ha dedicado su vida a estudiar eso. Y en un contexto donde muchas veces por el interés o la espuma de un tema también escuchamos a mucho opinator de todo que se vuelve especialista en Europa del Este, esas voces son muy refrescantes, además de ser refrescantes por su conocimiento, lo son porque justamente nos aproximan a un entendimiento real con contexto histórico, marco cultural de lo que está sucediendo. Así que yo diría, no miren tema internacional, pero digo, vayan a quienes han a los medios y a los especialistas y a los internacionalistas que han tenido el compromiso de seguir este tema desde hace años, porque muy probablemente les ayuden a leer esto en un contexto más grande, con la película y no solamente con la foto actual, ¿no? Te voy a adaptar la pregunta, Joaquín. Suponete que estás en el supermercado de la esquina de tu casa y la cajera mirando de reojo el televisor dice, esto de la guerra de Ucrania es todo mentira, ¿sí?
es todo golazo. No, se miente mucho en la guerra, las coberturas son horribles. ¿Qué le contestás a esa cajera? Me ha pasado. Y si bien al principio me salía como la vocación de decirle, no, pero mirá, yo estuve ahí, eso no es un montaje, vi los jueves. Antes me salía discutirle y explicarle que había una gran parte de lo que ella estaba discutiendo que no era discutible, que era la realidad material, y que podías discutir las causas, podías discutir, pasaba lo mismo con Venezuela, que también hizo la cobertura, uno podía discutir las causas. Eso al principio. Hoy, si me dice eso la cajera, le digo, bueno, ¿cuánto es? Y le pago y me voy, porque ya perdí la vocación de dar la batalla, porque pasa mucho. Pero bueno, trato de que hablar por mi trabajo y después en el día a día perder la batalla diaria. Bueno, yo les agradezco muchísimo. No sé si quieren hacer un cierre, por supuesto está abierta la posibilidad. Yo empezaría por agradecerles porque me resultó muy interesante. Estoy muy contento de que ustedes dos sean una especie de modelos para los estudiantes de periodismo nuestros, porque creo que son modelos. Realmente son una conjunción de méritos y también de coraje, que es encomiable. Me parece, Joaquín, que además escucharte a vos, tus razonamientos, tu profundidad junto con la sensibilidad, a mí me resultó muy, muy interesante, muy atractivo. Y de Carolina lo que puedo decir, aparte de eso, es que tenés muy bien puesto el apellido. Ya te lo habrán dicho eso, pero tu apellido es uno de los más adecuados que escuché en mi vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a No, vos. gracias a vos, Pablo, y a la universidad por la invitación, a Javi, que él sabe que fue una persona importante, uno de los primeros que me abrió su espacio para que yo publicara cuando decidí ser independiente, y confió. Así que gracias de vuelta por la invitación. A Caro, es siempre un lugar seguro encontrarme con ella. Perdón la desprolijidad del auto, pero esto es lo que soy. No, está muy bien. Sos un corresponsal de guerra. Un corresponsal de Exactamente. guerra en reposo. Exactamente. Una buena noticia también es que ha vuelto Javier Navia. Sí, Ahí sí, está. mientras hacía otras cosas lo seguía escuchando. Así que nada, muy interesante y muchísimas gracias por participar, porque creo que es una experiencia para los alumnos, para todos, muy rica escucharlos hoy a ustedes. Gracias, Javier. Gracias, Joaquín. Gracias, Carolina. Abrazos a todos. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes.